Así que vamos a dar lugar a la pastora Ceci. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Les saludo con la paz del Señor. Me alegra que esté vacío. No grabes eso, por favor. Estaba bien nerviosa llegando. Denis me ha visto súper mal. Pero le agradezco harto al Señor porque en la alabanza se encuentra mucha victoria. Vamos a orar, por favor, para entregarle este tiempo al Señor y pues aprender lo que el Señor nos quiere hablar. Papito amado, te damos gracias. Gracias por quienes están aquí, Señor, porque en tu corazón estaba previsto, Señor, que ellos estén. No solo por ellos, sino por mí, Señor. Y te agradezco porque esa es una de las maneras más lindas de cuidarnos, una de las maneras más lindas, Señor, de ser detallista, papito. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que ha hecho el esfuerzo por llegar. Padre, pese a las circunstancias o las cosas que les pasan, Señor, ellos están aquí. Te entrego mi vida, papito, para que podamos ser un instrumento tuyo, Señor, y lo que tú quieras hablar a través de mi vida, papá, pueda ser útil, Señor. Te entrego mis labios, consagro mi vida entera, Señor, para que todo lo que se vaya a hablar sea digno de ti, Señor, y si hay algo que no hay que hablar, por favor, calla mis labios. Te doy gracias por esta noche, gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a dar un poco de continuidad a lo que el pastor ha estado explicando sobre pecados escondidos. Y bueno, lo que yo voy a hablar no va a ser tan teológico, ¿ya? Voy adelantando para que no me hagan preguntas del griego, porque no he traído nada del griego. No, bueno, sí he traído una que otra cosita. Voy a hablar un poco de este león desde el punto de vista ontológico, ¿ya? No teológico, ontológico. Y para esto necesito que me ayuden a recapitular un poco lo que hemos ido avanzando. Entonces, hemos hablado de pecados escondidos. Hemos hablado de que este leoncillo lo que hace es esconder. ¿Qué más hace? Encubre, así es, era la palabra, gracias. No esconde, encubre, ¿no? Espera el momento para sacarlo a luz. Hemos hablado sobre el macho cabrío, si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Creo que ha sido la lección más judaizante que hemos escuchado, porque hemos hablado de harto sobre cómo se echaba la sangre, cuáles eran la forma en la que este macho cabrío era con el cintillo, ¿se acuerdan? Le ponían un cintillo rojo o negro, rojo, ¿no ve? Y lo mandaban al desierto, ¿no ve? Y si volvía, ¿cómo tenía que volver? Con el cintillo blanco, ¿no ve? Hemos hablado de eso, hemos hablado de que una forma de transgresión es desconfiar de Dios, ¿no ve? Y que el Señor en la cruz ya ha pagado todas nuestras transgresiones, ¿no ve? A ver, Isaías 53:12. Sí, yo no soy como el pastor, van a disculpar, no hay versículos ahí. ¿Qué dice? Isaías 53:12, no sé en qué versión lo tengo yo aquí. Si alguien lo tiene me dice amén y lo vamos a ir avanzando. El que lo tenga, que me lo lea por favor. Ya, el Denis está haciendo chanchullo. Ya, ¿y qué dice? Jesús había sido contado como un violador de la ley, dice, ¿no? Esto hemos aprendido, ¿no ve? Él ha llevado nuestras transgresiones, se ha hecho transgresor, pero por mí. Él no merecía el título, pero por mí se ha hecho, ¿no ve? Eso hemos avanzado, se ha hecho lo peor por mí. Ahora, como les digo, voy a hablar un poco de ontología
Y lo que voy a hablar les voy a pedir que lo reciban con mucha sabiduría, ¿ya? Este tiempo estoy acompañando personas. Cuando me refiero a acompañar, estoy refiriéndome a caminar, a aconsejar en sus procesos de sanidad, procesos de restauración. Entonces, acompaño muchas personas. Me he sorprendido de cosas que para mí eran como que muy infantiles, pero ahora entiendo que como cristianos nosotros somos muy capos siendo religiosos y somos muy buenos escondiendo cosas, ¿ya? Si bien este leoncillo esconde tu pecado, tú sabes esconder también muy bien tu pecado, ¿ya? Cada uno de nosotros sabe esconder muy bien las cosas que hacemos. Entonces, así súper random, una de las historias, del por qué estoy aquí, no el Leo, porque a Leo le corresponde estas clases, no a mí, ha sucedido así, les cuento. Estábamos saliendo un día del discipulado y yo voy donde el pastor y digo, pero si el pecado de transgresión, iniquidad es esto, y el alma va así, y esto por qué, que por qué aquí, y así, y ha sido charlas intensas una semana, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto debería ser así. O sea, como que aquí, allá. Y al final me dicen, como tanto te sabes del alma, entonces vas a ir el jueves al discipulado y vas a hablar del alma. Y yo, rayos, nota mental, no preguntar en casa. Y el Leo también ya había aprendido. Es que si preguntan ya saben, les va a tocar luego a ustedes. Es bueno. Entonces, una de mis preguntas fue, por ejemplo, una de las muchachas que acompaño me dice, yo amo a Dios con todo mi corazón. Ella es una mujer muy entregada a Dios, pero me dice, cuando se trata de mi dolor, cuando se trata de mis problemas, yo no creo que Dios esté haciendo algo al respecto. Por ejemplo, ella el problema que tiene es con dinero, ¿ya? Sufre mucho porque no puede acomodarse con su carrera, ¿ya? O sea, no puede ejercer su profesión, ¿ya? Y en su casa es todo el tiempo como que hasta cuándo, que ya pues, que debes hacer algo con tu vida y una y otra palabra que a ella le lastiman. Y cuando llega a la iglesia, una de sus oraciones al Señor es, Señor, yo necesito que me des un trabajo, ¿ya? Ella está esperando como 3 años en esta su oración. Y si ubican que hacer una oración tan larga a veces frustra, ¿ya? Y yo digo, qué interesante es Dios, porque, para los que no saben, estoy usando brackets porque tengo un canino retenido, entonces me han hecho un agujero aquí y tengo un agujero en el paladar y con varias cosas muy dolorosas me están sacando el diente. Entonces, cuando me han abierto el paladar, lo que el doctor ha hecho ha sido sacarme un pedazo de mi hueso y después de sacarme el pedazo de mi hueso me ha puesto lo que nos ponen en nuestros dientes cuando están agujeros, cemento quirúrgico, para que mi herida no se cierre, ¿ya? Porque el paladar tiende a regenerarse, ¿ya? Y me dice, tienes que aguantar para que tu diente salga. Y cada día que yo iba a la sesión me decía, tenemos que intentar ponerle el botón a tu diente para que podamos jalar. Y yo, bien religiosa, con mucha fe, no religiosa, con mucha fe he ido y le he dicho al Señor, yo sé que tú eres un Dios de milagros, doctor de doctores, así entraba bien macha, en serio, aunque no me creas. Y he entrado, ha sido muy doloroso, me ha costado mucho y estaba echada y el doctor me abre y saca, pone el botón y me dice, ha pegado, y yo, genial, a la primera, ¿no? Sí, así eres tú, Señor, y me voy. Y una semana pasa y me dice, tenemos que esperar a que el botón no se desprenda porque la sangre lo que hace es hacer desprender. Y me dice, vamos a esperar y la próxima semana vamos a ver qué tal va. Y bueno, resulta que en este proceso el botoncito se queda y está bien. Y en una parte yo siento que se despega, es como un sonido en mi cara, así tú, y, ay, ¿qué es eso? Y voy donde el doctor y me dice, el doctor se ha desprendido, tenemos que volverte a abrir, porque obviamente ya estaba cerrando. Tenemos que volverte a abrir y tenemos que hacerlo ahora más grande.
Y yo era de no, ¿por qué? Y ahí fue cuando he empezado en una lucha como la de esta mi amiga. Ya esta mi amiga ora por acomodarse con su profesión, pero mi lucha mía era como que, Señor, ¿cuánto tiempo más voy a estar con un agujero en la boca ya? Porque esto primero me ha dificultado hablar, me han debido ver algunas veces rechazado así, no voy a poder predicar porque tengo un agujero, no puedo hablar. Estaba en mi casa, se hacía la burla porque esas primeras veces hablaba como el Silvestre, ¿no? Así hablaba y se burlaba de mi casa y yo decía, qué malas, cuando tengan un agujero en la boca me van a entender. Y así, semana tras semana iba donde el doctor y me decía, no, tenemos que esperar a que tu agujerito deje de sangrar, tienes mucha hemorragia, no puedo ponerte. Y literal he debido aguantar con mi agujerito en mi boca 1 mes y medio. Y todos los días era que corta, iba al consultorio, iba 2 veces a la semana y las 2 veces que iba me ponía anestesia en el paladar y me perforaba. Entonces yo, en serio chicos, salía llorando. Entraba y el doctor me decía, te tengo que anestesiar, no te puedo cortar sin anestesia, te va a doler. Y cuando me echaba yo le decía al Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Y me acuerdo que en una de esas, mientras yo siempre me echaba en el sillón cuando el doctor me decía, te voy a agujerear, el Señor fue así como que bien claro y me dijo, no es tu tiempo, es mi tiempo. Y no es lo que tú digas, es lo que yo digo. Y yo, ese día me acuerdo que me quedé en el sillón y me acuerdo que he llorado mientras sonreía, porque me ha parecido irónico. Porque cuando yo le acompañaba a esta señorita, yo le decía, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Y han sido como mis palabras rebotando, ¿no ves? Así como que toma. Y salí y le dije a mi papá, ¿cómo estás? Me dice mi papá. Y yo estaba muy adolorida, no podía hablar. Y me río y le digo, me siento como que el Señor ha reído conmigo en el consultorio porque me ha dicho esto y le cuento lo mismo que ustedes. Y mi papá se ríe y le digo, creo que ahora sé, le digo, cómo se siente que el Señor no escuche tu oración. Creo que ahora sé, le digo, porque mi oración era, en serio, era así como con mucha fe. Yo decía, el Señor puede. Yo creía, pero el Señor no quería. Y cuando le dije eso a mi papá, mi papá se rió y me dijo, es que a veces no entendemos hasta que lo vivimos. Y he dicho, y todas las veces que voy al dentista siempre me acuerdo y digo, ahora sé cómo se sienten las personas que oran por muchos años, porque yo he orado porque hace 1 mes nada más por esito. Ellos muchos años salen como que entran, yo digo, no, yo entraba al consultorio, pero yo digo, estas personas entran a la iglesia y oran y le dicen al Señor, hazme este milagro. Se van a su casa y no pasa. Y es bien frustrante, se siente una frustración, así como que, ¿cuánto más? Y cuando volví a hablar con la muchacha, ya no le dije lo que le había dicho, le dije, empezamos a hablar un poco más introspectivamente hacia lo que ella estaba sintiendo y lo que ella veía. Y descubrimos que ella en realidad no confiaba en Dios, ¿ya? O sea, amaba a Dios, creía en Dios, era cristiana de cuna, pero no confiaba en Dios. Y para mí eso ha sido como que explosivo, ¿no? Y he dicho, sí, hay muchas áreas en nuestra vida en las que nosotros no confiamos en Dios. Tengo otra situación igual de otra señorita a la que acompaño. Como no las conocen, bueno, los puedo mencionar. Ella tiene un problema con las adicciones sexuales, ¿ya? También es cristiana. Y esta ha sido mi pregunta más caótica con el pastor, ¿no? Y era mi pregunta, ella sabe que se está equivocando y todos los domingos llega a la iglesia y le pide perdón a Dios. Yo le digo, este pecado de transgresión, porque ya es un pecado de transgresión, porque conociendo no dejas. Y me dice, el pastor me dijo, puede llegar a volverse iniquidad. Y yo no, yo estoy mentoreando a esta persona y ahora, ¿cómo le hago ver su pecado? ¿No ve? Porque cuando nosotros creemos en algo, por ejemplo, si yo creo que esta Biblia tiene la tapa de color rosado,
y ustedes la ven guinda, yo digo, no, es rosado, y ustedes, no, es guinda, es que es rosado, y puedo justificar, es que es rosado por esto, es rosado por esto, si lo pongo más a la luz se ve mejor, o sea, puedo empezar a justificarlo. Es una forma en la que nosotros tenemos ideas y como que creencias, y las defendemos a capa y espada. Y ella defiende esto, pero Dios perdona, pero Dios perdona. Y yo decía, ¿cómo le hago notar que lo que está haciendo es pecado? Y algo que me dijo pastor fue radical, me dijo, es que muchas veces nosotros le damos lugar a nuestra alma y no a nuestro espíritu. Y eso me ha dado como que una línea por donde partir. En nuestro caminar cristiano nosotros podemos estar en niveles, y el pastor nos ha hablado mucho de esto. Todo lo que voy a empezar a mostrar es básicamente discipulados resumidos, ¿ya? Como les digo, van a ser explicaciones más ontológicas, así es que no van a ser teológicas, y por eso voy a necesitar que ustedes me ayuden. Una de las cosas que hemos aprendido es acerca de la división del templo. ¿Cómo se divide el templo en el Antiguo Testamento? Ahí está, con chanchullo y todo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Si hablamos bien, en el atrio estaban, digamos, por así decir, el pueblo, que su fe, bueno, así lo voy a denominar, que su fe era más pequeña, ¿no? En el lugar santo ya estaban los sacerdotes, gente más consagrada, y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, ¿no ve? En esta misma división, la Biblia tiene un montón de ejemplos que hacen lo mismo, ¿ya? Y me ha parecido interesante. He puesto solamente los que yo puedo defender porque he encontrado varios y me han parecido muy complicados de explicarles. Entonces me iban a preguntar y iba a hacer quedar mal al pastor y luego me iban a meter a la disciplina, no me conviene, ¿ya? Entonces, primero, Apocalipsis 17:4. Necesito que me ayuden con sus Biblias porque no están las citas ahí. Yo soy partidaria de que usen sus Biblias. Apocalipsis 17:14. ¿Qué dice? ¿Sí? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Hace una distinción: llamados, elegidos y fieles. Llamados, pastor nos enseñó, somos todos. El Señor ha hecho el llamado a todos. Escogidos son aquellos que han aceptado el llamado del Señor. O sea, ustedes, ¿no ve? Ustedes son escogidos. Fieles son los que se han mantenido, porque en algún momento hemos conocido al Señor y a veces por circunstancias como que se van, ¿no ve? Lo dejan, entonces dejan de ser fieles. Marcos 9:8, si alguien lo tiene también. Habla básicamente de lo mismo cuando nos dice esta distinción igual. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. ¿Nadie? ¿Qué pasa? Marcos 9:8. Dale, Jonah. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Puedes seguir leyendo? Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie les dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ya, creo que me confundí de cita. Si alguien me lo puede buscar, el de los frutos. Mientras tanto les explico. El Señor estaba hablando de los frutos que podíamos dar, ¿no ve? Y dice que vamos a dar frutos al 30, al 60 y al 100%. Se me ha ido, qué raro. He leído yo ayer. La siguiente cita, si podemos ir adelantando. Juan 3:3. ¿4 cuánto? Ya, Marcos 4:20, dice Denis. A ver.
Ya. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra revolcó. ¿Estás seguro, Marcos? Más fuerte. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, al 60 y al 100. Bien, esa es de la parábola del sembrador. ¿Se ubican, no ve? Los que reciben dan fruto al 30, los llamados es como que más poquito, los escogidos o los que están en el lugar santo al 60, y los que son fieles al 100%, ¿no ve? Ahora, Juan 3:3. Léemelo. Tengo hartas diapositivas, no voy a acabar. Pensé que no me iba a alcanzar el tiempo. Juan 3:3. Jesús les respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Versículo 5, ahí mismo. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. En la Reina Valera dice, les leo en 3:3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, ahí hay la distinción. Juan 3:3 dice, no van a poder ver el reino de Dios. O sea, los llamados, todos los que en algún momento han escuchado el llamado de Dios, solamente van a poder ver el reino de Dios, ¿ya? Los que han elegido seguir al Señor, por así decirlo, van a entrar al reino de Dios. Y los que se mantienen fieles, dan fruto al 100%, van a heredar el reino de Dios, ¿ya? Y 2 Timoteo nos habla de esto mismo, ese sí ya está en la pantalla, dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Piensa bien lo que te estoy diciendo, pues el Señor te lo hará comprender todo. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo en cuanto a la circunstancia que estaba viviendo, ¿no? Entonces, cuando hace esta distinción de sembrador, atleta y soldado, lo voy a ir separando. Esta parte sí lo voy a separar un poquito más para que me puedan entender. Pablo, cuando le muestra esto a Timoteo de sembrador, atleta y soldado, Pablo hace, o sea, la oración que usa en 2 Timoteo 4 es lo mismo. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba hablando de sí mismo, o sea, es como el ejemplo de lo que él estaba haciendo. Cuando dice he guardado la fe, está hablando del sembrador, ¿ya? Un sembrador es el que labra la tierra. Ya, eso está súper claro, ¿no ve? Y ahí mismo en mi cuadrito, 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento, ¿no ve? Entonces Pablo estaba haciendo este mismo proceso de crecimiento, ¿ya? He guardado la fe, esa era una de las formas. Otro dice: he terminado la carrera.
corriendo, porque una carrera se la hace corriendo, ¿no ve? Atleta, lo que le estaba diciendo a Timoteo, tienes que ser atlético, ¿ya? Hechos 20:24 dice, sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor, ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí Pablo estaba hablando de la carrera que él había hecho, del ministerio que había tenido, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos del atrio, es cuando alguien está como que más lejitos, es como que alguien que no se quiere comprometer mucho con Dios, ¿ya? Sin embargo, está en las cosas de Dios. Cuando hablamos de alguien que ya está en el lugar santo, estamos hablando de alguien que ya está creciendo un poco más en las cosas del Señor, ¿ya? Porque está ejerciendo la carrera del Señor, es constante, es una carrera en la que hay que tener incluso disciplina, hay que alcanzar una meta, trabajar en el ministerio. Y cuando termina diciendo, bueno, he peleado la buena batalla, está hablando del soldado, de alguien que tiene que luchar, de alguien que tiene que, ¿cómo decirlo? Alguien que tiene que aguantar, ¿no? Porque la guerra no es sencilla, ¿no? Bueno, no soy soldado, pero por los videos, películas que veo, entiendo que no es sencillo, ¿no ve? Y 1 Corintios 9:26 dice, por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea el aire. Entonces Pablo le habla mucho a Timoteo de eso, no solamente le da la instrucción, sino le enseña que él con su vida ya ha hecho este proceso de crecimiento, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar, es la única parte en la que voy a usar el griego. Quiero hacerles notar algo, ¿ya? El sembrador, otra vez, en el atrio. ¿Qué hace el sembrador? ¿Cuál sería la acción, por así decirla, en la iglesia? ¿O cuál es mi acción si yo soy sembrador? Para sembrar, para ver fruto, para trabajar la tierra, tengo que poner semilla, ¿no ve? Y una vez que ponga la semilla, ¿qué pasa con la semilla? ¿Crece y me da un árbol repentinamente? Es con paciencia, ¿no ve? Entonces hay que regarla, hay que cuidarla, hay que estar como que todo el tiempo viendo la plantita que no le entre bichos, que tenga la suficiente agua, suficiente luz, ¿no ve? Entonces, cuando hablo del sembrador, estoy hablando de mi relación con Dios, ¿ya? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo eres cómo eres? Si eres sembrador, ¿cuánto tiempo oras? Ahora, no es como que si no oras una hora, eres mal sembrador, ¿no ve? Me refiero a tu comunión y a tu intimidad con Dios, ¿ya? ¿Cuánto tiempo lees la palabra? ¿O cuáles son tus prioridades? ¿Cuánto tiempo ayunas? ¿No? Entonces, el sembrador es el que se dedica a estas cosas, siembra, lee la Biblia, ora y está en este proceso, ¿ya? Segunda Timoteo 2:6 nos hablaba de eso, si se acuerdan. Voy a volver a buscarlo para que me entiendan lo que estaba hablando Pablo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, si yo quiero ver frutos en mi vida, no voy a hablar de otras personas, si yo quiero ver frutos en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Trabajar. ¿Y trabajar cómo sería? Orar, leer, ayunar. Parece bien básico, ¿ya? Parece, pero es bien complejo, ¿ya? Entonces, todas estas cosas van a forjar sí o sí mi paciencia, porque ¿cuánto tiempo puedo yo de verdad, de mi tiempo, de toda la rutina que tengo, dedicarle al Señor un tiempito? No digo, todos los días tienes que ayunar, porque todos delgados, ¿no ve? No, sino, pero que sí orar y sí leer, ¿no? Tiene que ser como un hábito. Ahora, yo les digo, esto es difícil. Esto mismo me hace pensar en lo que hemos hablado, en los niveles de hijos.
El tecnión, no voy a hablar de los brefos ni de muy atrás, porque son muy atrás. Voy a hablar del tecnión, que habla del hijo pequeño, ¿ya? Y el hijo pequeño es el que recién está iniciando sus pasos en la iglesia. Entonces, cuando yo estoy llegando recién a la iglesia, una de las primeras cosas que me enseñan es comunión, ¿o no? Cuando llega alguien nuevo a la iglesia o cuando invitas a alguien a la iglesia, lo primero que le enseñas es comunión. Le hablas de comunión, le hablas de relación. Le dices, no, y empiezas a contar tus testimonios incluso, ¿no? De lo que el Señor ha hecho contigo, y generalmente lo que hablamos es relación. Yo he conocido al Señor y Él ha hecho esto en mi vida, y los alentamos, ¿no ve? Entonces el tecnión es el que hace eso, ¿ya? Juan 13:33, y ahí, si quieren tomarme examen, yeah. Ahí habla del tecnión. No vas a abrir tu Word, Denis. Juan 13:33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ahí Jesús les estaba hablando con mucho amor, ¿no ve? A quienes estaban empezando, porque no entendían qué estaba pasando, y estaba hablando a niños pequeños, a un hijo pequeño, ¿ya? Primera Juan 2:1 habla de lo mismo, usa la misma palabra para hijo, y dice básicamente lo mismo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No ve? Entonces, este hijito, estos dos hijitos que hemos leído, estaba hablando de hijos pequeños, ¿no ve? Que les estaba incentivando a que se dediquen a estas cosas que les dijo, ¿ya? Entonces, en un siguiente grado, me toca crecer, ¿no? Primero es mi comunión, mi relación con Dios, y no me puedo estancar ahí, ¿ya? Ahora, pasa que me estanco aquí, no es algo fuera de la realidad, pasa, ¿ya? Pero el siguiente nivel, el que habla Pablo también, es el del atleta, ¿ya? Y es en el que yo considero que la mayoría estamos, ¿ya? ¿Por qué considero que estamos la mayoría? Porque vienen jueves, y para mí eso ya es como que ustedes son los atletas, los que están decididos a disciplinarse, los que están decididos a ejercer, ¿cómo decir? Buscar al Señor, de querer prepararse para la carrera, de que cuando llegue el Señor yo quiero, ¿no ve? Yo quiero entrar al lugar santo. Entonces Hebreos 12:1 nos habla de eso. Si pueden buscarlo, bueno, creo que el Denis lo está buscando en la pantalla, por eso nadie lo busca. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no ve? Y hemos hablado el anterior discipulado justamente del despojémonos. Correr esta carrera involucra que ahora el Señor me prepara como para un siguiente nivel, ¿no? Bueno, lo asocio mucho a los juegos en mi mente, sobre todo de Mario, para los que me entienden. Es como que subes de nivel, ¿no ve? Y los monstruitos se vuelven más difíciles, a ver qué más. Ganar al super mega monstruo es más difícil, ¿no ve? Entonces, incluso tus vidas ya son más contadas, o sea, es como un siguiente nivel, ¿no ve? ¿Por qué uso el ejemplo de los videojuegos? Porque es igual. Mientras yo tengo comunión con Dios, empiezo a tener una relación con Dios, el Señor me da claridad en la mente. Cuando hablo de claridad en la mente, estoy hablando de que ahora puedo ver el pecado, me doy cuenta. Ahora puedo entender que robar está mal, ¿no ve? Cuando no tenía a Dios, como que robar, ay, sí, qué mal, era como más un acto moralista, ¿no ve? Entiendo que engañar está mal, entiendo que algunas cosas están mal, pero ya más desde la claridad que Dios me está dando, ¿no ve? Entonces,
esta carrera se vuelve con obstáculos. ¿Por qué? Porque ahora que entiendo, es más difícil. Si yo tenía la costumbre, pónganse a ver, no sé qué costumbre, de pelear todo el tiempo en mi casa, ahora que conozco al Señor y sé, porque el Señor es así, el Espíritu es así, viene y me recuerda y me dice, esto estás haciendo mal, ¿no ve? Y ahora que se vuelve más difícil, pues, y es como una lucha dentro de ti, una lucha con tu alma y tu espíritu. Empiezan a luchar mucho, porque el espíritu te dice una cosa, pero tu alma te dice otra cosa. Tu alma te dice, pero no está mal, pelea, enojate, tienes razón, es justo que te enojes, te han hecho mal, ¿no ve? Entonces se vuelve como una lucha de poderes, voy a llamarlo. Y 1 Corintios nos habla de abstenernos de varias cosas. 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Nos está hablando de esta carrera, o sea, ¿por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué tengo que luchar contra esto? ¿Por qué simplemente no dejarlo como antes? Porque antes era más fácil. En cambio ahora con el Señor parece que la vida es más difícil, o sea, todo se ha complicado, todo se ha enredado, es como que me cuesta. Pero la Biblia dice, cuando habla de abstenerse, está hablando de disciplinar, de ejercer dominio. O sea, no quiero hablar de control mental, ni yoga, ni nada de eso, sino es dominio propio, es uno de los frutos del Espíritu. Es como que ya yo quiero pelear y es como que me calmo y digo, ya voy a pensar. ¿No? Es como un paso más, es como crecer y se nota en nosotros. Y es como lo que la Biblia lo llamaría ya tecnones. Hijos que están creciendo, hijos que ya no vuelven a cometer errores hacia atrás. Y si los cometen, saben que hay un Dios que los ha perdonado y pueden correr y todo el tiempo buscan alcanzar la meta. Si se acuerdan de la palabra pecado, que era amartía, ¿sí, no ve? ¿Qué significaba? Errar al blanco, ¿no ve? No ir hacia la meta. Entonces es como que yo tengo una meta y es Cristo, y cuando yo me equivoco es como que me desvío, ¿no ve? Pero el Espíritu me recuerda lo que estoy haciendo. Yo corro a pedirle perdón a Dios porque el Señor ya ha llevado todas mis culpas en la cruz y nadie tiene por qué condenarme. Pido perdón y vuelvo a la carrera y sigo corriendo. Un tecnón, un hijo que todo el tiempo, aunque sea difícil, aunque esta carrera tenga muchos obstáculos, sigue, ¿no? Y me gusta esto, cómo suena mi cerebro, a ver qué tal suena aquí. Que tenemos vida ilimitada, ¿no? En los juegos se te acaba, tienes 3 vidas y ya moriste. Pero con el Señor es como que fuente inagotable. Y todo el tiempo que yo sienta que se está acabando, puedo correr al Señor y otra vidita, ¿no ve? Y vuelvo a empezar, vuelvo a hacer la lucha, vuelvo a correr, no me detengo, sigo caminando. Y quizá terminando este cuadro de crecimiento, voy a llamarlo, entra el soldado, del que habla también Pablo, ¿no ve? Y el soldado, si pensamos en un militar, en un soldado como tal, y los que han ido al cuartel tal vez van a tener más conocimiento de esto, son personas que obedecen siempre, pese a lo que haya, ¿no? Aunque les duele la muela, siempre hacen caso, ¿no? Son personas comprometidas, dispuestas a servir a su Señor, ¿ya? La verdad es que no sé mucho de militares, así es que voy a hablar de lo que veo, ya, de lo que sé. Si alguien sabe otra cosa puede aportar. Entonces, Hebreos 12:3 es de lo mismo que hemos hablado de
despojarnos. Pero continúa diciendo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dijere, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hebreos nos está hablando de que hay que resistir, ¿ya? Hay otro versículo, si no me equivoco, sufre pues penalidades como buen soldado de Cristo. Ahorita se me ilumina en la mente, y Denis, si lo buscas, ya que está buscando el Denis todo. Entonces, los soldados, yo digo, ¿por qué considero que este es el grado más bonito, digo yo, y es el que yo quisiera alcanzar personalmente? Porque cuando dice llamados, escogidos y fieles se refiere a quien como estos soldados, pase lo que pase, se compromete con el Señor, está dispuesto a sufrir penalidad, está dispuesto a resistir, está dispuesto a soportar, ¿ya? Y ya les voy a ir mencionando por qué me gusta tanto este soldado, porque el soldado me muestra muchas cosas de lo que el Señor quiere para nosotros, ¿ya? Entonces, cuando habla de... ¿me lo puedes leer? Segunda Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Que dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y lo mismo era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, sufrí penalidades. Y cuando Pablo habla igual con Timoteo, le dice, así como yo he sufrido, he aguantado, he resistido, y le estaba dando ejemplo a Timoteo, ¿no? Y cuando nos dice penalidad, está hablando de duro entrenamiento, hacer las cosas aun cuando no quiero, y permanecer hasta el fin, ¿no? Y uso ahí a los huíos, porque los huíos son los hijos maduros, ¿no? Los que entienden que, como les decía el ejemplo al principio de mi oración y el diente, ¿no ve? Que los que entienden que no es tu tiempo y no es tu control, sino es el control de Dios. ¿Entiendes? Y ya no estás así como que haciendo berrinche todo el tiempo y que por qué y hasta cuándo, Señor, si no entiendes, porque es un máximo compromiso con el Señor. Lucas 9:35 habla de lo que se refieren a Jesús, y a Jesús lo llaman huíos, ¿no ven? No lo vamos a leer porque soy, ya saben, discipulado avanzado, siempre me dice el pastor. Ahora, ¿por qué he hecho esta introducción tan larga? Porque hemos hablado de pecados escondidos, y los pecados escondidos lo que hacen, de alguna forma, son piedra de tropiezo para que yo avance, ¿ya? Si yo me siento estancada en alguna parte de mi vida, no sé, me siento estancado porque ya parece que ya no estoy creciendo, ya no sirve orar, o no sé, lo que el Señor les ponga en su corazón. Si se sienten estancados, muchas veces tiene que ver con pecados que están ahí y no me están dejando avanzar, ¿ya? Y estos pecados, en realidad, es lo que han avanzado en discipulado también. Cuando no son confesados, muchas veces es como que no quiero ver que esto me está afectando, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo. Hay, por ejemplo, muchas mujeres que sufren abuso, ¿ya? Voy a usar un ejemplo, como les digo, es muy fácil de notar, es fácil de entender. Las mujeres que pasan por abuso generalmente empiezan a protegerse, ¿ya? Las primeras señales son como que no confían en los hombres, ¿ya? No para nada, no confían en las mujeres, tampoco para nada, ¿ya? No creen en las relaciones, se cierran totalmente a cualquier tipo de situación y lo empiezan a cargar solas, ¿ya? Y llega un punto en el que esto se vuelve como cíclico en su vida, ¿ya? Y lo
lo interesante es que cuando conoces a Dios, lo vuelves normal, ¿ya? No confío en las personas, no confío en cristianos, no cristianos, yo no confío en nadie, ¿ya? No quiero que nadie pase mi barrera, yo pongo distancia, es como que, hola Leo, ¿cómo estás? Así, y nos presentan y hasta ahí. Y no le permito pasar más hacia mí, no le permito. Es como que ya no le digo si tengo papá, si tengo mamá, no le cuento más. Y si le cuento solo lo que yo siento que tengo el control suficiente. Es como decir, si le cuento que mi perrito está enfermo, me siento vulnerable, entonces al sentirme vulnerable, siento que él está atravesando mi línea, yo he puesto un límite, y si le cuento esto, él está pasando mi límite, ¿ya? Entonces, como se vuelve normal el no confiar en las personas, llego a la iglesia y manejo esta idea como normal, ¿ya? Y creo que quien tiene la culpa es el abusador. Él tiene la culpa, yo no. Yo soy la víctima. Y sufro, obviamente, ¿no? O sea, una persona que ha pasado por abuso sufre. Pero en realidad a Dios le interesa tu corazón y quiere ver lo que tú no quieres ver. Entonces, hablando de este ejemplo, esta señorita, al volverlo normal, el que no quiera tener relaciones de amistad con personas, sea varón o sea mujer, al crear esta barrera, al no confiar en las personas, de alguna forma en su corazón demuestra que no está confiando en Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella quiere tener el control de lo que pasa en su entorno y no lo que Dios quiere hacer. Por eso pongo no confesado, porque no quiero reconocer que yo también tengo cosas que hablar con Dios. ¿Por qué no confío en las personas? ¿Por qué no puedo tener amigos íntimos? ¿Por qué no puedo hacer amistades? ¿Por qué siempre siento que me juzgan? ¿Por qué siempre siento que hablan mal de mí? ¿Por qué no puedo conversar con cualquier hermano cuando llego a la iglesia? Entonces hay cosas que yo no quiero ver, y como no lo quiero ver, no lo puedo confesar. Y algo que hemos aprendido del anterior discipulado era: un pecado no confesado no se puede perdonar, ¿no ve? Y como no se puede perdonar, no se puede avanzar, te estancas. Como no lo quieres ver, el Señor no puede perdonarte de algo que no quieres ver. O sea, no hay forma de que el Señor te ayude si tú no le permites, y te estancas, ¿ya? Ahora, pecados no conocidos. Por ejemplo, en el andar cristiano, en la carrera, en el sostener que soy un soldado, en lo que estoy avanzando. Por ejemplo, un pecado no conocido y muy sutil de nuestro corazón es pelear, ¿ya? Cuando yo peleo y me gusta ganar. ¿A quién no le gusta ganar cuando pelean con sus hermanos? Yeah. Los que tienen hermanos, ¿no? Los que no tienen hermanos, no, aquí todos tienen, no, la Yare nomás. Yeah. No sabe. Yeah. Entonces, se siente como muy placentero ganar una pelea, ¿ya? Se siente, no me lo nieguen, yo sé, ya, yo también peleo, por eso les digo, se siente. Y muchas veces yo peleo porque quiero sostener lo que yo creo. Si yo digo, has limpiado mal el cuarto, pues. Y mi hermana dice, no, he limpiado bien. Solamente que vos eres muy exigente y quieres que esté más limpio de lo que yo he limpiado, ¿no ve? Son perspectivas. Y empieza la pelea, y si yo gano, se siente bien en mi corazón, ¿no ve? Un pecado no conocido es el sentir que puedo destrozar a otra persona sin darme cuenta. Y donde más nos equivocamos, o donde más hacemos estas acciones, es en nuestras casas. ¿Por qué? Porque ahí pues no nos medimos en usar el cuchillito con papá, mamá, hermanos. A veces somos lengua afilada y decimos cosas muy duras. ¿Por qué? Porque los conocemos muy, muy bien.
los conocemos tan bien, que conocemos sus intimidades y con eso les atacamos. Y lo hacemos como que sin darnos cuenta. Y si no fuera por el Espíritu, este pecado sería como muy oculto en mi corazón. Y yo sentiría que está bien. Es que yo tenía la razón. Yo tenía la razón. Ella ha limpiado mal. Yo tenía la razón. Y tenga o no tenga la razón, la pregunta sería, ¿cómo se ha sentido la otra persona? ¿Qué he conseguido con esto que he ganado? ¿Esta pelea me ha acercado más a Dios? ¿Mi comunión con Dios está más fortalecida? ¿O qué ha pasado al sentir que yo he ganado? Ahora hay peleas que sí tengo que ganar, en las que el Señor sí está conmigo y me incentiva a pelear. Por ejemplo, cuando alguien quiere mellar mi fe, son momentos en los que con autoridad yo tengo que defender lo que yo creo, ¿no? Pero hay peleas en las que yo simplemente quiero pelear porque me da la gana, ¿no ve? Porque en el caso de las mujeres, pues somos hormonales, ¿no ve? Y a veces le echamos duro cuando estamos en esos momentos. Los conocidos son los que sabiendo los hago. Sé que está mal, no sé qué ejemplos hay, que a ver, un pecado conocido, mentir, ya, es bien conocido. Sé que está mal mentir y le digo a mi líder, no voy a llegar, es que te cuento, y le contamos, ¿no ve? Nos inventamos algo, o algo que ha pasado, pero ha pasado más antes y al final como que lo he llevado a otro tiempo, ¿no ve? ¿Y cómo lo justificamos? No, es que ha pasado, conocido. Es que nuestro corazón es bien sutil para hacer cosas. Por eso la Biblia habla mucho de que cuidemos nuestro corazón y de que todas las cosas que hagamos, el Señor siempre esté ahí. Ahora, otra cosa que siempre me gusta conversar es, no creo que sea malo, ¿no ve? Esta verdad es una que siempre sostenemos cuando creemos que estamos haciendo algo bien. Algo que he escuchado muy frecuentemente mientras he mentoreado jóvenes en otras iglesias era, sobre todo en relaciones de pareja, era, pero no creo que esté mal, estamos haciendo las cosas bien. Y yo siempre decía, es lo que tú crees, pero ahora te toca escuchar lo que te están hablando tus pastores. Y era como que ir dos, o sea, es como que, es lo que les digo, ¿no? Hay verdades que yo creo fervientemente. Por ejemplo, una verdad buena que yo mantengo en mi corazón es, yo creo en el Señor como mi Señor y Salvador Jesucristo, digo, es una verdad de la que nadie me puede mover, venga ateo, venga testigo de fe, aunque me abran la Biblia en el griego, me muestren aquí, allá, yo, así en lo personal digo, no, esta es mi verdad, el Señor es mi verdad, pero así también nuestro corazón es caprichoso para sostener verdades que no son verdades. Por ejemplo, una verdad que no es verdad, que el enemigo siempre pone en nuestras cabezas es, no eres suficiente, y a veces me lo creo y lo sostengo como verdad. Y llego a la iglesia y digo, es que yo no puedo, es que no es para mí y no puedo. Y todo el tiempo cargo con esta verdad para mí, pero el Señor dice, mentira. Si nos acordamos de lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros, el Señor nos ha hecho justos, nos ha limpiado, ha pagado el precio, nos ha hecho todo. Pero en algún momento de mi vida alguien muy importante me ha hecho creer que no soy suficiente o que no puedo. O en las chicas, eres fea, estás gorda, ¿no ve? Y como me ha dolido tanto, todo el tiempo cargo con esto y todo el tiempo pienso que estas palabras que han inferido en mi vida son reales. Pero la pregunta real es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y uso mucho Salmos. Últimamente es una de las oraciones que hago constantemente y dice, examina, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofende y guíame por el camino de la vida eterna. Señálame, examíname. ¿Por qué pongo este versículo? Porque, chicos, los ejemplos que les he dado sobre peleas con hermanos o discusiones en las que yo quiero ganar, porque se me da en mi trabajo fácil ganar, o porque soy mujer, a veces los hombres ceden, a veces con mucha sutileza mi corazón peca. Y si no le pido al Señor que examine, se vuelve un pecado escondido, aunque no lo crean. Y si yo no lo confieso en el Señor, me estanco y ya no puedo correr la carrera y empiezo a tener cosas que me estorban. Y el despojémonos para mí aquí entra así como anillo al dedo, porque no quiero soltar las veces que me gusta ganar, porque me gusta ganar. ¿Ya? Entonces, ya entrando a la parte más del corazón, yo les pregunto y les quiero mandar con preguntas: ¿qué cosa te está alejando de Dios? ¿Actitud, actividad, o qué te está alejando de Dios? ¿Qué te está sacando de Dios? ¿Por qué se me han quitado las ganas de leer la Biblia? ¿O por qué ya no tengo ganas de orar? ¿Por qué no es como al principio? Y lo más importante en este discipulado, porque no solamente es escuchar Biblia y conocer lo que el Señor dice en la Biblia y quedarme maravillado, wow, estoy aprendiendo que el león, que así, y que yo puedo enseñar a tal, que yo puedo enseñar a otro, y que les voy a mostrar cómo el Señor habla en la Biblia. En realidad es que te quiere mostrar el Señor con este león. ¿Por qué el Señor está hablando de pecados escondidos? ¿Qué tienes que mirar en tu corazón que no le estás queriendo dar al Señor? Ahora, un pecado, o sea, es fácil para nosotros como cristianos decir, un pecado escondido es tener relaciones sexuales. Fácil, ¿no ve? Un pecado escondido es cometer adulterio. Un pecado escondido es infidelidad. Y yo no hago nada de eso. Pero cuando el Señor habla, no es porque habla. Es porque en realidad los pecados escondidos pueden ser esas pequeñas cosas de las que yo les he hablado al principio. ¿Qué verdades apasionadas hay en mi corazón que el Señor quiere quebrar hoy día? O sea, ¿qué estoy creyendo con mucha, o sea, estoy creyendo así mucho y no es verdad? Como lo que les decía, pensar que yo no puedo, pensar que soy un bueno para nada, pensar que nunca voy a alcanzar cosas, o pensar que en el caso de las chicas soy gorda, soy fea, o los chicos que siempre voy a estar soltero, nunca me voy a casar. Pensar que esas cosas como que se vuelven verdades, pero el Señor no dice eso. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Es que la verdad de Dios viene por lo que Él dice, ¿ya? Nuestro cerebro siempre va a buscar tener la razón. Ya pongo un cerebro ahí, parece estreñido, pero está enojado, ¿ya? Es un cerebro, nuestro cerebro, chicos, siempre busca tener la razón en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lo que hago. Siempre busca tener la razón. ¿Y cómo sostengo las verdades? Bajo mis experiencias, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas señoritas que me dicen, yo no creo que Dios sea padre, yo no puedo ver a Dios como padre, me dice. Y la pregunta es ¿por qué? Y ellas dicen, es que a mí me han enseñado que el papá abandona, que el papá golpea, que el papá te deja. Entonces yo no quiero que Dios sea mi padre, porque temo que Él me deje, me abandone. Y yo digo, es que hemos aprendido en nuestro cerebro, bajo las experiencias, cosas que no son verdades. Pero Dios dice en realidad cosas diferentes. Dice, yo soy padre, dice, habla del Abba Padre. Y estas personas tienen que aprender, o sea, es como cambiarles de chip, ¿no ve? Y ver la vida a través de la lupa de la Biblia. ¿Qué dice Dios? Ahora, cuando yo decía, les ponía el ejemplo de esta muchacha que
amaba mucho a Dios y caía mucho en pecados de transgresión, sobre todo sexuales. La pregunta sería, ¿quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna su vida? Si tú amas al Señor, si tú realmente estás amando al Señor, ¿quién está gobernando tu vida? Si de verdad hay cosas en las que estás cayendo una y otra vez, ¿quién está gobernando tu vida? Proverbios 3, 5 al 6, si me lo buscas, Denise, habla sobre en quién confiamos. Ya habla sobre que deberíamos confiar más en el Señor. Si está ahí, me lo leen, porfa. ¿No está? Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor. Y si te da miedo confiarle al Señor áreas de tu vida en las que tú quieres tener el control, es como dar un paso de fe y decir, ya Señor, te voy a creer. Y entregarle al Señor y ir en contra de todas las cosas que te han enseñado. Por ejemplo, son muchos jóvenes, por ejemplo, si les han enseñado que en una relación de pareja siempre va a haber infidelidad, o siempre va a haber, no sé, que mis papás siempre se opongan, o cosas así, es como un chip en mi cabeza, y digo, no, yo me voy a quedar soltero toda la vida. ¿No ve? A ver los solteros toda la vida. Se vuelve como un chip, un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir. Ya no quiero volver a vivir lo que la experiencia me ha enseñado en otra relación. Pero la Biblia dice, confía en el Señor de todo tu corazón. Y cuando les hablo de corazón, les estoy hablando no solamente del pensamiento, de acciones, de todo lo que me genera miedo. Me da miedo ser vulnerable frente a otro varón. Me da miedo ser vulnerable frente a otra mujer porque me han enseñado que las mujeres son así. Me han enseñado que los hombres son así. Pero ¿qué dice Dios? Otra vez, y les voy a repetir 1000 veces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Y cuál es el plan que tiene Dios para ustedes? No se trata de lo que ustedes quieren. Y otra vez vuelvo a mi ejemplo del dentista. No se trata de lo que ustedes quieren. Si ustedes de verdad en su corazón dicen que Dios los gobierna, se trata de lo que Dios quiere para ustedes y no de lo que ustedes quieren para ustedes mismos. Porque si es de lo que yo quiero para mí mismo, entonces en esta partecita no le estoy dejando el control de mi vida a Dios. Y eso ya es un tema para orar con Dios y preguntarle por qué. ¿Qué cosas me están haciendo pensar que voy a sufrir? ¿Ya? Y casi terminando, ya es mi penúltima diapositiva, lo prometo. Ya. La anterior, no me acuerdo qué clase, han hablado sobre confianza. La pregunta aquí es, ¿ustedes confían en Dios de verdad? ¿O qué áreas en su vida no están queriendo entregarle a Dios? En esta jovencita que estoy acompañando, en el hecho de que ella quiere un trabajo y no se le está dando, ella ya es como que su fe se ha puesto en una tela de juicio y dice, no, es que Dios no tiene compasión de mí, Dios no quiere. Y en este momento, cuando ella empieza a desconfiar de Dios, está traicionando a Dios. Y si se acuerdan del pecado de transgresión, es traicionar a Dios. ¿En qué parte ustedes están traicionando a Dios? ¿En qué parte tienen que arreglar eso con el Señor? ¿Estoy creyendo que lo que Él hace en mi vida, estoy creyendo que lo que Él está haciendo en mí está bien? ¿Estoy creyendo que lo que me está pasando ahora, en el punto en el que estén en su vida, es bueno y viene de Dios? ¿O en realidad están pensando que son cosas que es infortunio de la mala suerte? ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué quiero seguir cargando? ¿Por qué? ¿Por qué creo que así está mejor? ¿Por qué pienso que así como estoy, sin entregar nada, sin hablar de esos temas complicados, de esos temas incómodos, está bien, está mejor, está tranquilo, no pasa nada? ¿Qué estoy creyendo que está bien?
Ay, creo que hay una más, van a disculpar, son dos. Entonces, las mentiras me van a llevar siempre a no creer en Dios, me van a llevar a no creer lo que Él dice de mí, a creer que estoy mejor solo, que no es necesario hacer relaciones de amistad, que cuando llego a la iglesia estoy bien si soy solo yo y solo saludo a los que son unos cuantitos, ¿no? Así como que Leo es mi amigo y solo con él voy a hablar, y si él se va con sus amigos, ni modo, ¿no ve? Solita. Son mentiras. Es mejor no confiar en las personas no son para confiar, son mentiras, porque la Biblia, y han aprendido en el discipulado, que eso es traición. Isaías dice: yo le rendiré los honores a un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y este era Jesús. Hay luchas en tu vida, en mi vida, con las que a veces estoy como que siempre luchando, y pienso que no tiene sentido, no tiene razón, pero la Biblia dice que el Señor ya ha pagado esa deuda, el Señor ya me ha hecho victorioso, el Señor ya ha hecho muchas otras cosas conmigo. Y ahora sí, esta es la última. Y pongo este versículo porque si hay algo bien normal de nosotros, algo que no vamos a poder dejar de hacer, es pecar. Vamos a pecar todo el tiempo, todo el rato, porque es lo mejor que sabemos hacer. Y lo hacemos sabiendo, no sabiendo, lo hacemos. Peco una y otra vez, peco una y otra vez. Y en esta carrera, yo sé que me voy a equivocar y sé que el enemigo va a atacar mi alma. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que nuestra alma muchas veces puede tomar el lugar del Señor, y que puedo ser bien almático y decir: no, pero yo estoy sufriendo, nadie me entiende, que el Señor no quiere, y puedo estar languideciendo. O puedo ser el siguiente hijo que entiende que aunque las cosas no salen como él quiere, como ella quiere, pero se mantiene, se disciplina y está constantemente buscando al Señor. O puedo ser el que va a sufrir y va a decir: sí, yo voy a sufrir todas estas cosas por amor a mi Señor. Y Efesios habla y dice: vístanse de toda la armadura. Para ponerte toda la armadura es necesaria la oración, o la armadura es física. No ve, es como que, a ver, me voy a poner el yelmo de la salvación. No ve, no, o las hojitas no. Cuando la Biblia habla y dice: me voy a poner el yelmo de la salvación, está hablando de mi mente en Cristo, es oración. Y yo empiezo a orar y le digo: Señor, hoy día estoy creyendo que no puedo. Cuando he llegado, yo le decía a Denise: ora por mí, porque de verdad, chicos, he llegado creyendo que no podía. Y les digo, la alabanza a veces, el Señor es increíble, porque nadie sabía que no podía. Y la alabanza hablaba de eso. El M aquí, la letra habla de eso, victorioso habla de eso, y es oración, es ponerme el casco y decirle al Señor: yo te creo a ti, y no le voy a creer a lo que dice mi mente, no le voy a creer a lo que me está dictando mi alma, porque mi alma me dice: es que ellos van a esperar discipulado super magíster, no le voy a creer a lo que digan esas mentiras, yo le voy a creer lo que el Señor dice de mí. Y me visto y me pongo la coraza, me pongo el cinturón para ceñir mis sentimientos y no dejarme guiar por cosas que están mal. Agarro la palabra que viene del Señor para que a través de su verdad mi corazón sea fortalecido y no mire otras cosas. El escudo para defenderme de las acechanzas del enemigo, un escudo que me va a permitir luchar, soportar, resistir. Y la Biblia dice: soportar con firmeza hasta que llegue el Señor. ¿Por qué les hablo de esto? Este león a mí me ha enseñado que venir a la iglesia no es suficiente. Tener lecturas, oraciones y ayunos no es suficiente.
Al Señor le interesa tu corazón. Y lo que estás viviendo ahorita, sea que parezca así como que bien poco importante. Es que yo solamente me da flojera de orar, nada más, no pasa nada. Al Señor le interesa eso. ¿Por qué no quieres orar? ¿Por qué no estás queriendo tener relación con Él? Al Señor le interesa saber qué ha tomado el lugar de Dios. Sutilezas de nuestro corazón. Y este león lo que hace es esconder, y entre más esconde, tiene más armas para atacarme. Yo les animo esta noche a que le pregunten al Señor qué cosas no quieren ver, qué cosas no quieren hablar, qué cosas cuando llegan a la iglesia les incomodan de otras personas. Por ejemplo, yo llego, que aquella chica todo el tiempo me enoja que sea tan fina, ya, no sé, ¿no? O que sea tan femenina, me da rabia, ¿no? ¿Por qué te da rabia? ¿Qué dolor estás cargando en tu corazón? ¿Por qué te enoja? O sea, ¿por qué hay cosas que te enojan en el corazón? Porque dice que las cosas que nos disgustan son el reflejo de lo que somos. Y todo lo que me disgusta es el reflejo de lo que está escondido en mi corazón y no quiero ver. Entonces yo otra vez les animo a que le pregunten al Señor y, como dice David, examinen su corazón. Y si el Señor saca a la luz recuerdos o cosas que tal vez están escondidas, lo hablen inmediatamente con Él. El Señor es un lugar seguro. Es muy seguro hablar con Él. Es un lugar en el que deberías encontrar amor y no juicio. Es un lugar, ¿cómo decirlo? Es un lugar en el que puedes ir y contarle hasta las cosas más rotas que crees que están en ti. Y les desafío a que este tiempo que estén avanzando discipulado, todos los jueves cuando lleguen, no se vayan con teología, sino todo el tiempo le digan al Señor: ¿qué me estás hablando hoy día a mí? ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Y que no se quede en una pregunta, que se convierta en una acción. Y todo el tiempo escudriñen su corazón bajo la palabra y lo que están aprendiendo. Porque de nada sirve tanta teología si no está cambiando mi vida, si no está habiendo cambios en mi corazón. Si sigo ahí y me estoy volviendo cabezón, no está bien. Grosura que hay que quemar. Amén. Vamos a orar. Papito amado, Señor, gracias, Padre. En lo personal yo he aprendido mucho a mirar las sutilezas de mi corazón, las veces, Señor, que llego y creo, Padre, que hay cosas que tú no miras o que no te importan, pero en realidad sí te interesan. Como hoy cuando llegaba y creía, Señor, que no iba a poder y tú has estado ahí. Te pido que esta misma convicción que has puesto en mi corazón de poder mirar, Señor, hacia adentro, puedas poner en mis hermanos. Que no sean religiosos, papito. Tú eres un Dios de relaciones. Tú quieres hablar con ellos. Tú quieres decirles: esto me disgusta, hablemos. ¿Por qué te enojas todo el tiempo? Hablemos. Yo quiero cosas de bien para ti. Yo he preparado cosas buenas para ti. Hablemos. El Señor te dice: hablemos. Deja de esconderlo. Deja de taparlo. Yo quiero hablar contigo. Papito, yo sé que tú eres un Dios de poder. Y, Señor, si hoy día te da la gana, Señor, de tocar un corazón, o tocar, Señor, todos los corazones aquí y llamarlos a arrepentimiento sobre pecados que han estado callando, Señor, y tienen que confesarlos, Señor, que lo hagan, porque esto da libertad. Y es una libertad para uno mismo. Victorias, Padre, ver y reconocer lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Que ya no se queden pensando que son víctimas o que sus